Les decía que ya hoy nos corresponde finalizar la parte de redes de dos puertos. Lo último que vimos fue la parte de interconexiones, ¿verdad? Dijimos que las interconexiones se dan normalmente en casos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos redes de dos puertos conectados en serie que tienen sus características, ¿verdad? Como por ejemplo la misma corriente de entrada y una división de la tensión. Luego dijimos que hay conexiones en paralelo, ¿verdad? Que normalmente, vamos a ponerlo por acá, normalmente comparten la misma tensión, ¿verdad? Aquí tenemos en serie, son las mismas corrientes de entrada, es decir, la que entra a una red vuelve a entrar a otra red, ¿verdad? Siguiendo las reglas de redes de dos puertos. Para una conexión paralelo comparten las tensiones, la misma tensión de entrada es para ambas, ¿verdad? Y las corrientes son una sumatoria. Mientras que cuando tenemos una conexión cascada, la salida de una será la entrada de otra en términos de tensión y de corriente, ambas cosas. ¿Ok? Bueno, a manera de resumen, eso es lo que vimos la clase pasada y dijimos que cuando tenemos una conexión serie, ¿verdad? Es muchísimo más conveniente tratar la sumatoria de parámetros Z y cuando tenemos una conexión paralelo es muchísimo más conveniente tratarlo por parámetros de admitancia. Cuando hablamos ya de cascada, pues la resultante será la multiplicación de las matrices de parámetros de transmisión T, es decir, establecidas en parámetros A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, esas son las características principales de las conexiones o interconexiones de redes de dos puertos, pero dijimos que una situación particular es que el libro no menciona, ni los textos básicos de análisis de circuitos mencionan que para poder realizar esas operaciones entre redes tienen que aprobar el test de Brum o la prueba de Brum, ¿verdad? La cual establece que de acuerdo además de los experimentos que uno hace para hallar los parámetros, debe aplicar experimentos para determinar si se pueden o no se pueden operar como una sola red, siguiendo las reglas de si están en serie, si están en paralelo o si están en cascada, ¿ok? Entonces, para ello dijimos que íbamos a mencionar muy rápidamente en qué consisten las pruebas de Brum, ¿verdad? Y claramente, si una prueba de Brum no se puede cumplir, entonces no podemos asumir que una red en serie se puede sumar mediante sus parámetros Z, solo si se cumple. Ok, bueno, para la parte de serie, ¿verdad? En esta imagen, no sé si se logra apreciar, tal vez está muy chiquita, ahora lo noto. Tal vez está muy chiquita y si la expando se hace más feilla. Bueno, ahí buscaré antes de subir el archivo una imagen un poco más clara que es. Bueno, básicamente, vean que el test de Brum para conexiones serie lo que dice es lo siguiente, ¿verdad? Si yo tengo una conexión serie de dos redes, de dos puertos, una red 1 o network A o network B, network A y network B, ¿verdad? Red 1, red 2 en este caso, conectadas en serie, vean que cumple porque la corriente que entra a esta red sale y entra a la otra red y sale. ¿Okay? Entonces esta corriente es la misma que acá. Lo mismo del otro lado. ¿Qué pasa además? Cumplen con la aseveración de redes en serie que la tensión es una sumatoria. La tensión esta, total 1, es la sumatoria de 1A y 1B. ¿Ok? Y lo mismo para el otro lado. ¿Ok? Entonces, definitivamente eso que está en la imagen es una conexión serial. ¿Ok? Ahora bien, se propone, o sea, la conexión propuesta, y ahora se propone o Brum propuso que para poder realmente operarlas como una sola red, es decir, tomar los parámetros Z de la 1 y sumárselos a los parámetros Z de la 2 y convertirla en un equivalente, ¿verdad? Un equivalente que sea ahí una sola redcita total, ¿verdad? Tiene que pasar este test. Entonces, el test lo que consiste es que yo tomo las dos redes tal cual están, conecto una fuente de tensión acá, que hay una fuente de tensión entre los dos extremos, es decir, en V1 general, ¿verdad?
Y para que se pueda aplicar eso, ¿verdad? La equivalencia de la red tiene que darnos cero, o no tiene que haber diferencia potencial entre las dos terminales del puerto de salida, ¿verdad? Es decir, estas de acá. Hay que abrir el circuito y poner ahí un voltímetro y medir que ahí no haya caída de tensión. ¿Okay? Si ahí no hay caída de tensión, esto es check, pasó la primera prueba. ¿Okay? Y luego se repite para el otro lado, ¿verdad? Nos recordemos que las redes de dos puertos consisten en eso, ¿verdad? En dos puertos, entonces hay que probarlo por ambos lados, por puerto de entrada y puerto de salida. Entonces ahora aquí esto es, en este caso, esto se convierte en V1 y en este otro caso se convierte en V2, ¿ok? Toda la caída de tensión, entonces será esta, V2, que nuevamente es la sumatoria de la V2B, de la V2A, V2A, no se ve nada, V2A más la V2B, ¿ok? Entonces, igual, se repite el experimento, se pone entre las dos terminales más externas del puerto de salida, ¿verdad? Es decir, la terminal de entrada de uno y la terminal de salida del otro, ¿verdad? Se conecta una fuente de tensión y la diferencia de potencial entre las dos terminales internas del puerto 1 tiene que ser cero. ¿Okay? Entonces, en una red en serie, esta es la característica que debemos tener. A manera de ejemplo, ¿verdad? Solo les voy a dar dos ejemplos, hay que trabajar ahí un poco más con los libritos para el tercer ejemplo. Las imágenes muestran, ¿verdad? La prueba de Bloom para cuando yo no tengo, quitar esta cosa de acá, para cuando yo tengo aprobación del test de Bloom, ¿verdad? Check. Y cuando no lo tengo. ¿Ok? Entonces, vean que visualizando internamente las redes de dos puertos tiene sentido que de acá a acá, como es el mismo nodo, ¿verdad? Cuando yo abro, vean que aquí tuve que abrir este puerto, tuve que abrirlo porque normalmente en la conexión propuesta, ¿verdad? Está cortocircuitado. Entonces lo abro para poder ver cuánta tensión hay ahí. Y yo no sé por qué se me corrieron esos dos cosillos. Ok, qué raro. Bueno. Entonces, básicamente abro esos dos terminales y mido ahí, ¿verdad? Cuánta tensión cae. Si la apertura, si a la hora de abrirlo, me da una diferencia de potencial, pues entonces no puedo aplicar la igualdad de conexión. ¿Sí? Vean que tiene sentido porque no hay ninguna impedancia en camino. En otras palabras, es el mismo nodo, ¿verdad? Cuando yo abro esa cosa, resulta que es el mismo nodo debido a la conexión en el puerto de entrada. Esa conexión es original de la propuesta para redes en serie. ¿Okay? Entonces vean que no es nada complejo, ¿verdad? Si tenemos una impedancia en el camino, lo más normal es que tengamos una caída de tensión. Ahora bien, eso para pruebas en serie. Para pruebas en paralelo, ¿verdad? Para pruebas en paralelo tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces vean que la conexión propuesta es la misma, ¿verdad? La misma que nosotros vimos en clases anteriores para redes en paralelo, ¿verdad? Vean que es exactamente esto mismo que tenemos acá. Y la medición es distinta. ¿Okay? La medición es distinta en el sentido de que vean que en este caso lo que tengo que hacer es cortocircuitar la salida del puerto 1, del puerto 2 de la red 1 y cortocircuitar la salida del puerto 2 de la red 2. ¿Okay? Entonces ambos puertos 2 de la red 1 y de la red 2 quedan en cortocircuito y yo lo que tengo que ver es que ese punto me dé 0 voltios, ¿verdad? La diferencia de tensión o la caída de potencial debe de ser 0 ahí, ¿verdad? Repito la medición para los otros dos juegos de puertos, es decir, los dos puertos de salida de las redes independientes. ¿Okay? Aquí no le da la gana esto. Okay. Bueno, el asunto es entonces que no me quiere marcar. Qué raro. Extraño. Bueno.
Entonces, voy a guardar y volver a abrir este archivo. Algo raro está pasando por acá. Ok, bueno, les decía que vamos a tener entonces un comportamiento acá de medición de 0 voltios de caída de potencial entre los dos puertos de salida cortocircuitados o entre los dos puertos de entrada cortocircuitados y yo alimento los dos. Bueno, a manera de ejemplo, que ahora se está funcionando, a manera de ejemplo, les traigo yo uno que me dio la tarea de buscar. Déjenme ver si yo lo marqué. No, no lo marqué. No importa. Por acá tengo el dibujillo. Resulta que tenemos dos redes, ¿verdad? Una redcita que está compuesta por una admitancia, ¿okay?, de 2 Siemens, otra admitancia J4 Siemens. Que vean que aquí, como estoy hablando en términos de admitancia, lo que en un lado es negativo, aquí es positivo, ¿verdad? O sea, lo que con impedancias es negativo, aquí es positivo, y lo que con impedancias es positivo, acá será negativo. ¿Okay? Esa es la diferencia de tratar admitancias y impedancias. Por acá, entonces tendremos otra. Esta es una de las redes, ¿ok? Y otra de las redes es la siguiente. Tenemos por acá una impedancia que representa una bobina que, como les decía, es negativa, menos J2 Siemens, y una impedancia que equivale a 4 Siemens por acá. Para luego tener otra bobinita, ok, que vale, perdón, olvidé la de acá, 3 Siemens. Y por acá este es menos J 6 Siemens. Ok, entonces en términos generales esta es la network A y network B. Ok, donde el puerto de entrada para cada una, puerto de entrada, okay, puerto de entrada, puerto de entrada, puerto de entrada, puerto de salida y puerto de salida, es decir, P2, P2, P2B, P2A, P1A, P1B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De alguna forma, entonces estas dos redcitas están conectadas. Ahí, no quiere. Ok, están conectadas acá. Y de la misma forma, vamos a hacerlo así, estarán conectadas por acá. ¿Ok? De forma tal que a la tensión que cae aquí en esta primera red, esto sería más menos V1A, y esto es más menos V1B. ¿Ok? Entonces a ellas dos yo les voy a aplicar en la misma tensión, más menos V1. ¿De acuerdo? Del otro lado están conectadas de forma similar, es decir, voy a tener esta terminalita de acá conectada con esta. ¿Ok? Y esta. Entonces tendremos V2 para ambas. Sabiendo lo mismo, ¿verdad? Repetitivamente acá más menos V2A y más menos V2B. Ok, entonces la conexión sugerida es esta. Ok, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo podemos visualizar si aprueba el test de Bloom. Ok, lo voy a hacer para un puerto y el otro lo pueden hacer ustedes en casa. ¿Okay? Entonces vean que el test de Bloom lo que me dice, voy a hacer esta primera prueba, ustedes se encargan de hacer la segunda, y voy a asumir que con la primera prueba es suficiente, cosa que no es cierta, ¿verdad? Ok, entonces resulta que para poder aplicar el test de Bloom yo tengo que volarme por acá, tengo que volarme esto, ¿verdad? Sí, esta conexión, tengo que abrir los puertos a la salida, ¿de acuerdo? Y hacer un cortocircuito entre, de acuerdo a lo propuesto aquí, es un cortocircuito entre las dos terminales de salida. Entonces, el test de Bloom, vamos a aplicarlo por acá.
Vamos a hacer con color verde. Entonces el test de Bruin sugiere lo siguiente. Cortocircuito acá. Cortocircuito acá. Ok. Muy bien. Y aplico, según el test de Bruin, una fuentecita acá de tensión más menos y es equivalente a V1, ¿verdad? Entonces apliqué V ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice el asunto? Yo tengo que ver qué pasa cuando entonces a esta red le entra V1, ¿verdad? Entonces a esta red le está entrando le entra V, vean que V entra por acá, se hace un divisorcito de tensión, pero vean que este cortocircuito acá hace que esta impedancia, esta admitancia, disculpen, no se vea, ¿verdad? Entonces la diferencia potencial entre este punto y este punto es 0, ¿ok? Entonces va a ser que yo lo que vea es el menos de la fuente aquí, ¿ok? Ahora bien, vamos al otro lado. Si nos vamos al otro lado, a la hora de que yo cortocircuito la salida pasa similar, ¿ok? Yo ingreso acá la tensión V, esa tensión V tiende a ser una divisor de tensión, pero vean que el corto hace que gane por ahí el camino de menos resistencia, entonces lo que va a pasar es que yo en este punto lo que voy a visualizar es el menos de V1. Menos de V1, menos de V1, y si visualizo el mismo punto, ¿cuánto mido aquí? V igual a 0 voltios. ¿Ok? Entonces, Profe, ajá, hay casos en los que, digamos, en este test, sea una fuente de corriente o siempre va a ser de tensión. no, atención. Uh-huh. Okay. De igual forma, una fuente de corriente, habría que replantearlo, no tengo a mano cómo replantearlo, pero podría hacerse con una fuente de corriente, te daría ahí, supongo que también una caída de tensión, ¿verdad? O sea, el punto al final es alimentarlo, pero hay que replantear el experimento. El test de Bloom no está planteado en términos de corriente, al menos yo no lo he visto. Si existe la versión en términos de corriente, no la conozco. Pero de acuerdo a lo que me planteas, debería de poderse realizar. No sé si exactamente igual, habría que valorar de nuevo el test bajo la misma filosofía, pero sí daría una diferencia potencial por acá que nos podría enmarcar que no se puede aplicar la igualdad, ¿verdad? No se puede aplicar el equivalente. Ok, a ustedes les corresponde hacer el segundo test, que es alimentar por acá, pero así en términos generales, si ustedes lo visualizan, ¿verdad? Vean que el camino es libre para ese test. Ok, en ambas direcciones. Entonces, como el camino es libre, normalmente a la hora de cortocircuitar lo que voy a tener es el mismo valor de potencial. Entonces, el otro lado también lo va a probar. O sea, va a pasar los dos test. Ok. El problema sería si nuestra red tiene una impedancia aquí abajo, en alguno de los dos lados. Entonces uno dice, ah, carajo, esa sí no pasa, no aprueba. Ok. Entonces, bueno, para poder finalizar el ejemplo que les traía, voy a correr esto para abajo, ¿verdad? Una vez aprobado el test de Bloom, para finalizar el ejemplo, ah, caramba, ya me metí en problemas. Vamos a ver, tratar de hacerlo con menos espacio. Sí, porque ahí tengo ya el tema de hoy. Entonces, trataré de aprovechar ese espaciacito que me quedó. Bueno, entonces vean chicos y chicas que ya esto es check, ¿ok? Esto nos da luz verde para interconexión. ¿Ok? Luz verde para interconexión serial. Perdón, paralela. Disculpen, ando medio. He tomado poquito café. Paralela. ¿Ok? No he tomado las 3 tazas que ocupo. Bueno, entonces chicos, resulta que ya yo tengo permiso de hacer la interconexión paralela para estas dos redcitas, lo cual quiere decir, y si recordamos, ¿verdad? De la clase anterior, quiere decir que yo tengo permiso de sumar directamente las dos matrices de admitancia de las dos redes por separado. Por lo tanto, entonces lo que tengo que hacer es determinar
cuáles son esas redes, ¿verdad? ¿Cuál es YA y YB? ¿Ok? Recuerden, chicos, que esta recita cumple con reciprocidad, ¿verdad? Vean que no hay fuentes de ningún tipo y aquí tenemos solo elementos pasivos. Entonces, esos son redes recíprocas de seguro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Como es una red recíproca, yo sé que, entonces, para esta primera, Y12A será igual a Y21A, que es ¿cuánto? Si nosotros nos vamos a la clase anterior, cuando son recíprocas, ¿verdad? Ah, creo que no se los copié por acá, ¿qué fallo? Entonces, no, está en la clase tras anterior. Bueno, el punto es el siguiente. El punto es que tal vez si lo podemos revisar ahí en el formulario para que no se me queden pegadillos, ¿verdad? Pueden abrir el formulario en la página 8. El formulario en la página 8 muestra el circuito equivalente de redes recíprocas cuando utilizamos parámetros de admitancia. De hecho, es la primera figura de la página 8, a mano derecha, la columna derecha. Dice que cuando son recíprocas, la admitancia, disculpen, Y12 y Y21 es negativa, ¿verdad? Y será igual a esto de acá. Okay, entonces, si ven el dibujo, esto corresponde a menos Y12. Okay, entonces, como es menos Y12, diremos que Y12A y Y21A son iguales porque es una red recíproca y equivale a menos J4S. ¿Ok? Eso lo pueden ver en el formulario. ¿Okay? Dicho eso, lo demás es fácil. Recuerden que cuando tenemos una red recíproca, también viendo esa misma figura, tal vez sea bueno. Bueno, si el TEC digital abre rápido, pegamos la figura ahí para que quede bien clarito. Vamos a ver. Señor. Soy Diego, profe, ¿todo bien? Pura vida. Profe, tengo un problema. No me pude conectar apenas comenzó la clase porque mi internet está fallando y ahorita está volviendo a fallar. Entonces, no sé primero si vos puedes subir esta clase como cuando terminen porque no sé cuánto tiempo va a seguir mi internet suficientemente bien como para que esté acá. Ok, voy a subir el video crudo. Sí, exacto, porfa. Ok, sí. Pura vida. Bueno. Gracias, profe, pura vida. Justo. Ok, entonces vean que de lo que yo les estoy hablando es de este modelito de acá. Tenemos una red recíproca, ¿verdad? Entonces esa red recíproca equivale a esto. Vamos a ver si lo puedo meter en ese campito que queda acá. Ok. Tal vez hay que acomodar un pelín esto para que queden las dos figuritas ahí sin taparse una a la otra. Ok. Entonces ya complementamos, ya quedó la información bastante completa. Vean que entonces, chicos y chicas, cuando es recíproca, Y11 más Y12 equivale a 2 Siemens. Ok, entonces, como equivale a 2 Siemens, diremos lo siguiente. Diremos que Y11 A más esta cosa de acá, porque recuerden que en estas esto es igual a menos Y21 también. Entonces, por acá, más se hace un menitos, de acá esto se va a un menos, y nos quedaría menos J4. ¿Ok? Menos J4 Siemens, y esto es igual a 2 Siemens. ¿Ok? Entonces, fácilmente podemos decir, ok, Y11A es igual a 2 más J4 Siemens. ¿Ok? Se hace exactamente el mismo trabajito para obtener Y2, vamos a ver, Y22, ¿verdad? Y22, en ese caso, más, viéndolo de acá, más Y12, que ya sabemos que es negativo, es menos J4, es igual a 3 Siemens. Entonces,
fácilmente extraemos que Y22A es igual a 3 más J4 Siemens. ¿Okay? Dicho eso, entonces ya podemos fácilmente establecer la YA, la matriz YA. La matriz YA será Y11A, que nos dio 2 más J4. Y aquí en este lado irá Y12, que nos lo da el circuito, menos J4. Aquí en este extremo, como es recíproca, es menos J4. Y por último, 3 más J4. Ya tenemos toda la red 1-1. Perdón, toda la red A, la network A. Para la network B, que de una vez podemos ir completando. Entonces vean que es recíproca también, ¿verdad? Entonces de una vez tenemos ya dos calculadas. La de acá, menos 4 Siemens, menos 4 Siemens. Y nos falta obtener las otras dos. Ustedes lo hacen en casa, es la misma cosa que hice ahí arriba. Este nos da 4 menos J 2. Y por acá, 4 menos J6. ¿Ok? Entonces, la total, Y total, ¿verdad? O Y equivalente es igual a YA más YB, sumada literalmente, ¿verdad? Esto quiere decir matriz, ¿verdad? No valor absoluto. Sí, tal vez ahí se le puede hacer los palitos. Bueno, ahí para que no quede tan feo, porque si no va a quedar muy horroroso. ¿Qué será? Punto a punto. Entonces nos quedará la equivalente, 6 más J2. Ok, vean que aquí es 4 más 2 y menos J2 más J4. Luego nos queda menos 4. Menos 4. Menos 4 menos J4. ¿Ok? Y como es recíproca la equivalente también, ¿verdad? Menos J4. Que si sumamos punto a punto nos da eso. Que ambas son recíprocas y como las manejamos como admitancias, nada más sumarlas. Luego, y por último, el Y22 equivalente, que eso nos da 7, 4 más 3. Y un menos J2. Ok, todo esto en Siemens. Ok, ¿está claro, chicos y chicas? Cómo se aplica el test de Bloom y cómo se suman, cómo se hacen interconexiones o equivalentes de interconexiones de redes de dos puertos. ¿Okay? Bueno, vista de que no hay preguntas, continuaremos, ¿verdad? Nada más para que lo sepan, cuando tengan una red combinada o híbrida, pues es una combinación de experimentos también. Entonces, del lado donde la tengan en serie, aplican el test de Bloom para serie, y del lado donde la tengan en paralelo, ¿verdad? Que aquí esta parte, la salida está en paralelo y la entrada está en serie. Ok, entonces vean que lo que estamos haciendo es aplicar un test de Bloom para serie del lado izquierdo y un test de Bloom para paralelo del lado derecho. Es todo, ¿verdad? Es igual a lo que tenemos arriba, pero tiene que aprobar ambos tests para poder ser combinadas. Y recuerden que en este tipo de combinaciones pues va a depender de si lo tengo en paralelo o en serie, que es mejor, ¿verdad? Bueno, ahí sí vamos por finalizada la unidad 4, afortunadamente.